A ver, buenos días, señores. ¿Cómo les va? Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo vas, Nicolás? ¿Cómo vas? Mira, Buenos días, ingeniero. Gutiérrez. Hola. Bueno, vamos a retomar las clases virtuales, como ustedes siempre han sido virtuales. Esta terrible situación la que hemos pasado y estamos pasando. Yo sí siempre les he comentado que los pueblos eligen sus destinos, ¿no? Y las sociedades también. Así que esto para mí es un retroceso. Siempre los criterios que yo expongo aquí son mis criterios, ¿sí? Y de los cuales me hago absolutamente responsable. Tengo mi manera de pensar, no soy político, pero sí me doy claramente, tengo clara la película de cuál es el destino, cuál es la visión que tengo yo respecto al desarrollo de nuestro país. Y en mi calidad de profesor, de académico, siempre lo que he hecho y hago es aclarar la formación de los estudiantes en base a los intereses de la parte técnica, de los ingenieros, del trabajo futuro que pueden tener ustedes. He dicho un montón de veces, yo ya estoy de salida, yo ya no necesito preocuparme como persona de mi futuro. Si tengo un hijo que estoy formándole y por él es el que también me preocupo. Creo que en estas situaciones, cuando ya el diálogo se ha agotado, cuando ya comienzan a darse estos actos vandálicos, delincuenciales, porque eso es lo que se ha ocurrido y puede seguir ocurriendo, entonces la más afectada es la juventud, definitivamente. Ya se habla de 20.000 puestos de trabajo directos que pueden llegar a 200.000 con este paro, ¿no? Pero por supuesto, pues, si yo estoy recién emprendiendo, poniéndome mi industria, mi pequeño negocio, y viene esto, inmediatamente me para, pues, ¿no? Me frena, no tengo cómo producir, la gente no comienza a ahorrar su dinero, lo poco que tiene, entonces no se maneja la economía, no hay productividad, etcétera. Peor aún ahora con la situación esta de que siempre les he hablado, la industria petrolera es un área de interés para nosotros los técnicos, los ingenieros mecánicos especialmente, ¿sí? Porque acoge a muchísimos ingenieros, porque da fuentes de trabajo grandes, muy grandes. Entonces, y todo lo que es no solo la contratación directa, sino la indirecta, la generación de servicios a la industria petrolera. Pues que se frene todo lo que es la producción, la proyección. Yo siempre les había hablado. El Ecuador no debería producir 500.000, debería producir 1.000.000 de barriles, ¿sí? Con el tremendo precio del barril que está ahora. Pero ¿qué es lo que pasa? 500.000. Ahora no estamos produciendo ni 50.000 barriles. Están cerrados. Muchos pozos petroleros. Restablecer eso es increíble. Caso que es cuestión de tenderse a apagar una hornilla de una cocina. Eso no es así. Son unos protocolos y unos procedimientos muy grandes. Además, el petróleo fluye en el subterráneo. No es que se queda, se seca ese pozo. Por eso es que hay que activarle, motivarle, digamos así, utilizando esa palabra. Por eso es que inyectan agua, inyectan una serie de líquidos ahí para sacarle conjuntamente con estos líquidos de petróleo. Pero bueno, ¿cuántos pozos están cerrados? 800, dice cuántos pozos. Esto es increíble, increíble. Esto raya la racionalidad. Verán que no estoy hablando de política, ¿no? Cuidado. Yo puedo tener mi formación, o sea, mi línea de acción de vida política. Yo sé, yo conozco la historia, como les he dicho, que conozco
la historia de la Politécnica y de la facultad. Y precisamente por eso es que yo avisoro un montón de cosas. Pero bueno, en todo caso, siempre estos consejos son valederos, importantes. eh, Difícil la situación, difícil para la juventud. Nosotros, yo siempre en mi ámbito, porque esa es mi línea de acción y de pensamiento, ¿no? Siempre los principales, los mimados para mí son la juventud, son los ingenieros jóvenes. A ellos son los que yo vuelco todos mis esfuerzos como presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos. Obviamente los eventos del metro que teníamos programados, si algunos de ustedes iban a asistir, teníamos para el día de mañana el evento que ya le aplazamos, era para el jueves anterior, lo aplazamos por esta revuelta, lo aplazamos para mañana, pero mañana tampoco se va a dar, las condiciones no se dan, a pesar de que teníamos ya más de 120 inscritos para la conferencia y para el recorrido, la visita al metro. Teníamos cerca de 150 personas, también tuvimos que suspender ese evento. Así que hasta en eso nos afectó. Teníamos previsto firmar el convenio en el evento de la conferencia, tampoco se va a dar eso. Queda postergado el asunto de las prácticas. Teníamos ahí prácticas para estudiantes. Ahí está todo lo que está afectando. Teníamos también, estábamos ahí reclutando, digamos, ingenieros jóvenes, una cosa de 10 ingenieros para que entren a trabajar en el metro. Sí, también eso se quedó ahí parado. Todo esto afecta, todo esto afecta. Yo tengo una solución, tengo un planteamiento que en algún momento, eh, en buena hora que se mantuvo la democracia, ¿no? Y que en algún momento le plantearé yo al Guillermo Lasso, al presidente, a nuestro presidente, una alternativa de amainar todo esto, esta situación, especialmente para la juventud, para los estudiantes. Y siempre lo he dicho y lo repito, yo no estoy defendiéndole a Lazo, creo que hay muchos puntos que no fueron correctos, pero no los lo ha llevado bien, que será su falta de experiencia, no sé. Totalmente de acuerdo, sí. Y si hay que plantear reivindicaciones, hay que hacerlas, pero con diálogo, pues, sí, conversando, no de esa manera. Y peor todavía porque aquí se activan una serie de vándalos y de delincuentes. Esos no protestan nada, es lo que quieren es dañar a la gente, tomar la propiedad privada. Eso es lo que quieren. Eso es el tiempo de las cavernas. ¿Cómo van a hacer eso? Para algo es el diálogo. Peor todavía a nivel de una clase universitaria que se está formando. Lo principal es el diálogo. Conversemos, agotemos todas las instancias que sean. Así que, bueno, este comentario quería hacerles. Repito nuevamente, mi posición siempre ha sido y será el defender a la clase técnica, ¿no? Lo hemos hecho siempre como colegio, como persona, sí, me he manifestado y he estado yo en bien de los derechos del desarrollo de la ingeniería, porque la ingeniería es la que da trabajo, la que genera fuentes productivas, recursos para el Estado. Pero si ya no hay trabajo para los ingenieros, ¿qué vamos a hacer? Si ya los emprendimientos se terminan, ya no se puede hacer nada. Quería poner una fábrica de pernos, una empresa para hacer pernos, los dar servicios, sí, lo que quiera. Ya no. Alimentos. En alimentos también está la ingeniería mecánica, la cadena de frío. ¿Cuántos ingenieros mecánicos trabajan en las florícolas, en todas estas empresas, esta industria, la industria camaronera? Es increíble. Todo eso nos afecta mucho a nosotros, ¿no? Les he hablado de la minería realizada técnicamente bien, eso no afecta el medio ambiente, ¿sí? Así lo han hecho países de Europa, lo han hecho países como Chile, donde ha generado y es la principal fuente de recursos y de trabajo.
no ha afectado absolutamente en nada. No la minería artesanal, no ese tipo de minería. La minería que se lo hace técnicamente, y no solo eso, sino que el desarrollo minero se proyectaba para generar una gran industria metalúrgica y siderúrgica en el Ecuador. Eso era lo importante. Y eso es área de la ingeniería mecánica. Dicen, no a la minería, bueno, pues ahí se perdieron los futuros 1000 puestos de trabajo para ingenieros. Así, así de simple. Eso es todo. Ustedes saquen sus conclusiones. Ahí está la información. Pero bueno, eh, hay que seguir adelante. Tienen que seguir formándose, sea que se van a quedar aquí, que se van a estudiar al exterior o trabajar al exterior, tienen que saber y tener un fundamento, por lo menos, una formación. Vamos a ver el día de hoy. No los voy a tomar lista, obviamente eso estipula esta modalidad, y tampoco va a haber pruebas ni nada por el estilo. Vamos a ver el día de hoy el complemento de lo que estábamos viendo. Vimos conexiones empernadas, ¿sí? Y lo vimos prácticamente todo el análisis completo. En elementos de máquinas ya ustedes ya conocerán cómo se diseñan las juntas empernadas o sistemas o elementos roscados. Y ahora vamos a ver otro tipo de junta que también es importantísima dentro de la ingeniería, que es las juntas soldadas, ¿sí? Una unión mediante soldadura. Eso es lo que vamos a ver en este tiempo que nos queda, lo vamos a ver rápidamente. Y por lo tanto, directo pasamos a la pizarra. Sí, si tienen ustedes, se aprecia claramente eso, ¿no? Conexiones o juntas soldadas. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso el material de unión es la soldadura. La soldadura es el material que va a unir los dos elementos. Ya habíamos dicho que hay el material de unión y el material base. El material base, los elementos que vamos a unir, y el material de unión ahora es la soldadura. En el caso de juntas empernadas, eran los elementos roscados, los pernos. ¿Sí? Se mantiene el mismo principio. ¿Cuál principio? Que la resistencia del material de unión siempre debe ser mayor a la resistencia del material base. Ya lo dijimos cuando vimos el otro tipo de juntas. ¿Sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es unir mediante soldadura. Entonces eso se hace mediante un procedimiento, un cordón de soldadura. Este elemento puede estar sometido a cualquier tipo de fuerza, una carga axial, puede estar sometido a un momento, puede estar sometido a cualquier tipo de carga, ¿sí? Entonces, este es el material base y este es el material de unión. ¿Cuál es el objetivo de esta unión? Obviamente, transmitir todos los efectos, las fuerzas unitarias del uno al otro elemento, darle continuidad. Entonces, esto tiene que ser lo más semejante a esto, el material de unión muy similar al material base, para que se genere continuidad aquí. Por lo tanto, la calidad de la soldadura, del cordón de soldadura, tiene que ser una buena calidad para que se genere homogeneidad, si sea todo homogéneo y se genere un continuo aquí. ¿Sí? Entonces, la manera como yo uno estos elementos, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos, ¿no? Entonces, si yo le hago una vista del otro lado, yo voy a tener así los elementos y de pronto yo tengo aquí el cordón de soldadura, así. Y esta es una soldadura a tope, ¿sí? Esta es una soldadura a tope y ya la designación, no sé, el otro día les pregunté si han tomado ya dibujo técnico, ¿sí? Entonces aquí esto, bueno, esto no es así, ¿no? Sí, designa la soldadura a tope con el ancho de la
¿Sí? Esta es una soldadura, así se le llama, ¿no? Y el cordón tiene esa forma. ¿Cómo más se utilizan las soldaduras? Puede ser también que yo le traslape los elementos. Sí, el uno le monte sobre el otro. Tengo aquí la soldadura. Y por abajo también tengo esto. Es decir, esto se presenta de esta manera. Entonces ahora aquí tenía un solo cordón, acá tengo dos cordones. Y ahora estos elementos que van traslapados y el cordón tiene una forma de así. El filete del cordón es así. Esta es una soldadura tope y esta es una soldadura traslapada. Un cordón de filete. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos, como aplicación nuestra, la vamos a utilizar más este tipo de soldadura porque es una aplicación directamente de los esfuerzos cortantes que hemos visto. ¿Sí? El objetivo lo mismo, ¿no? Transmitir las fuerzas que vienen aquí y se van hacia acá, ¿no? ¿Y cómo se van hacia acá? A través de los elementos que están uniendo. Exactamente se van a través del cordón de soldadura donde se da la transición. ¿Sí? Ya vamos a ampliar de eso. Yo le amplío esto. Tengo una cosa así. Solo en esta parte. No necesariamente el cordón tiene que ser igual al espesor del material base, ¿no? Sí. El cordón tiene sus propias características, tiene un ancho A, ¿sí? Y este es el cordón que tiene una forma cóncava, ¿sí? En donde tiene un triángulo aquí, sentado aquí, y ese precisamente es el filete del cordón, ¿no? ¿Sí? Y ya viene a ser la base del triángulo. Siempre esta es inclusive una forma de verificar el control de calidad de la soldadura, que tiene que haber esta porción de material extra que sobrepasa esta hipotenusa del triángulo, ¿sí? Que es una medida de seguridad, porque si el cordón fuera convexo, vendría esto así, hacia abajo, y eso no se suele hacer. Ahí hay una pérdida de material, ¿sí? Entonces es una de las características importantes. Pero bueno, lo cierto es que las fuerzas unitarias que vienen acá de esta fuerza grande, las líneas de fuerza vienen por acá, ¿sí? Y la zona de transición es precisamente esta. Así es el recorrido de las líneas de fuerza, ¿sí? Pasan por el cordón, todas pasan por ahí. Entonces aquí se da un efecto, un fenómeno físico bastante especial e interesante, ¿no? ¿Sí? Que es precisamente, y eso sale nuevamente de todos los análisis de experimentales de laboratorio y las simulaciones, etcétera, etcétera. Y aquí hay un componente, un elemento muy importante que está ubicado aquí a 45 grados. Esta línea negra que estoy dibujando en cordones de filete, si soldaduras de filete, se le conoce esto como G, la garganta del cordón de soldadura.
la garganta del cordón de soldadura. Está a 45 grados y que obviamente se le considera solo la que está, la altura del triángulo vendría ser, ¿sí? Y ahí es precisamente donde se generan, en esta transición se generan esfuerzos de corte, esfuerzos Tao, ¿sí? En la garganta, ¿sí? Entonces, la garganta es la que está soportando los máximos esfuerzos, los esfuerzos de corte, ahí se generan esfuerzos de corte, ¿sí? Y que vendría a ser esta garganta G, punto el seno o el coseno 707A, es el valor de la garganta, ¿sí? Entonces, para objetos de cálculo, para análisis de soldaduras, cuando yo quiero determinar el área del cordón de soldadura en cordones de filete, la que considero yo, y llamémosle esa, a S, es la garganta por la longitud del cordón de soldadura, ¿sí? ¿Cuál va a ser la longitud del cordón de soldadura? Esta, ¿no? Todo lo que comprende el cordón, N del cordón de soldadura, ¿sí? Entonces, así es como queda el área del cordón de soldadura, que viene a ser el área resistiva de la soldadura, ¿sí? Y en base a esto, si esta es la carga P que estoy transmitiendo, mi esfuerzo tau va a ser igual a la carga que estoy transmitiendo sobre el área, ¿sí?, del cordón de soldadura, ¿sí? Pues así de simple. Vean ustedes, ¿sí? Entonces, el parámetro fundamental en soldaduras, en conexiones traslapadas, en cordones de filete, es precisamente la garganta del cordón de soldadura, donde se generan esfuerzos cortantes, ¿sí? En esta zona de transición que se presenta. Entonces, esta es la base del análisis. Y obviamente este esfuerzo es el que tiene que ser menor o igual al esfuerzo admisible de ¿qué? Del cordón de soldadura, porque estoy analizando el cordón de soldadura. Y esto va a ser igual al esfuerzo de fluencia al corte de la soldadura sobre un factor de seguridad al corte. Y esta es la ecuación de diseño para diseñar, para calcular puntas soldadas, conexiones soldadas en máquinas, en estructuras donde se me presente. Entonces, estamos viendo nosotros las famosas conexiones soldadas como una aplicación de lo que acabamos de ver, de los estados fundamentales de carga que vimos, el estado de carga uniaxial, es decir, tracción o compresión, y ahora el estado de carga de corte, ¿sí? Vimos lo que es el corte puro y una aplicación son las conexiones que también lo vimos como aplicación en conexiones empernadas, ¿sí? Bien. Entonces, una acotación final, la longitud del cordón de soldadura, ¿sí? Dijimos que aquí yo estoy uniendo, aquí está el eje, y este el cordón, ¿sí? Y abajo no se le ve, como así menos resaltado, ¿sí? Esta es la longitud del cordón de soldadura, todo lo que el recorrido, todo lo que abarca el cordón de soldadura. Este,
¿Sí? Entonces, si este es el ancho, llamémosle. Entonces, ustedes van a decir, LS es igual a B. Realmente, ¿no? Aquí está el dibujo. Para objetos de cálculo, ¿sí? La longitud de la soldadura va a ser igual a la longitud nominal, que vendría a ser todo B, menos, y se le resta una parte, ¿no? Se le resta una cantidad. ¿Cuánto es lo que se le resta a esto? Más o menos unos 3 milímetros. Eso es lo que dice un octavo de pulgada. ¿Sí? Esto es lo que se hace. ¿Por qué razón se le resta a la longitud del cordón en un octavo de pulgada? ¿Sí? Se le resta esto porque la calidad del cordón, cuando ustedes inician la soldadura, especialmente al inicio, no es la misma que cuando ya comienzan a hacer el cordón de manera continua. Entonces, eso prevé la norma, eso lo establece la ISC. Prevé la norma esta situación y por eso dice que hay que disminuirle un octavo de pulgada a la longitud. ¿Sí? Entonces, un asunto de seguridad. Así como cuando con ustedes hacíamos y analizábamos el fin del agujero. Decíamos que el fin del agujero es igual a ¿qué? Es igual, ahí en ese caso era igual al diámetro del perno más un 16avo y más un 16avo. Decíamos que un 16avo, igual por cuestiones de seguridad, ¿sí? Es la afectación del sonado al hacer el agujero, se queda debilitada esa sesión. Eso de toda la parte experimental que se ha hecho, le cuantifican y le ponen un 16avo. Y el otro un 16avo es por el asunto de la holgura que debe tener el perno con relación al agujero por cuestiones de montaje, etcétera, etcétera. La misma consideración o similar consideración se hace aquí en el análisis de las soldaduras. Hay que disminuir de la longitud real del cordón un octavo y con esa longitud disminuida es como yo calculo el área de la soldadura. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esa es finalmente una acotación que hay que hacer. Ahora bien, el esfuerzo admisible del cordón de soldadura. ¿Sí? La soldadura se diseña por esfuerzos admisibles. Ahí se le llama eso la ASD. ¿Cómo normalmente se especifica un electrodo, un material de la soldadura? ¿Sí? Son los electrodos. Los electrodos, tienen diferentes tipos de soldadura, la MIG, la TIG. En todos los casos hay este material de unión o material de aporte que se llama. ¿Cómo voy a hacer yo la soldadura? ¿Sí? Pero este material debe tener iguales, y lo que hemos visto, o mejores propiedades que el material base. ¿Por qué? Porque en este análisis las partes más críticas son estas. ¿Sí? La estructura no es más resistente que su punto más débil. Entonces, estas características de este material de aporte que voy a obtener deben tener iguales o mejores características. Deben tener de acero, tiene que ser de un acero de alta tenacidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como las características del material base o mejor. Entonces, igualmente, aquí hay otra norma, ¿sí? Que es la AWS, es la norma mundial de soldadura, norma americana de soldadura que se utiliza a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, la AWS, este instituto americano, ¿sí? Solo para la soldadura, que tiene que ver solo con la soldadura, tiene una codificación para estos famosos materiales de aporte o electrodos. Lo vemos, es el E con dos números, ¿no? Por ejemplo, el E6011, el electrodo E6011.
¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Significa esta codificación que me da aquí, estos números que me da aquí, me sirven precisamente, especialmente los dos primeros números, que es lo que me interesa, ¿sí? En este caso vendría a ser el 60, ¿sí? Me está dando el SUT, la resistencia última a la tensión. Eso ya nosotros sabemos. ¿En qué unidades? Esto me está dando en KSI. ¿Sí? Los otros dos números lo que me dan son los procedimientos, los tipos, el procedimiento de cómo tengo que hacer yo el cordón de soldadura, amperaje, voltaje, etcétera, etcétera. Ahí ya en cuanto a la receta de cómo voy a hacer yo bien el cordón de soldadura, vienen ya la infraestructura, qué tipo de máquina voy a utilizar, qué tipo de electrodo, qué tipo de material base es el que voy a unir, ¿sí? Entonces ahí establezco toda una receta, ¿sí? Una receta de cómo va a hacerse esa soldadura, y esa receta se le conoce como el WPS, ¿sí? El procedimiento de soldadura, esa receta. Entonces, eso sí viene de la parte metalúrgica. Sí, a nosotros en el diseño lo que me interesa son los dos primeros números, sí, pero siempre hay que hacer este WPS, los procedimientos de soldadura para hacer. Si yo hago mal esta receta, ¿qué sale? Me sale una mala calidad de cordón. Lo que pasó en el Coca-Cola Sinclair. No hicieron bien los WPS, entonces las soldaduras salieron un desastre y ahí viene la consecuencia. Fisuras, grietas, inclusión de escoria, un montón. Entonces vienen todos los problemas de la soldadura, ¿sí? Y eso me genera discontinuidades, ya hemos hablado de la continuidad, y las discontinuidades me generan concentración de tensiones, y las concentraciones de tensiones con carga dinámica me genera, ¿qué? La fatiga, y la fatiga es una falla total del material, explota, porque es una falla frágil, brusca, ¿sí? Entonces, para eso es lo que se crean los famosos ensayos no destructivos, y para ver la calidad de la soldadura. Hay una materia, ustedes sí tienen una materia, menos mal, de ensayos no destructivos, que justamente me sirve para qué, para ver la calidad del cordón, para no tener los problemas que les estoy indicando. Entonces, hay diferentes tipos de electrodos, ¿no? Hay el 6011, hay el 7018, hay el E8013, toda una gama de electrodos me da la AWS, así como me daban para los aceros, de los aceros estructurales de la 42, de la 36, de la 1588, de la 1572, etc. Así mismo. Pero cada uno de estos electrodos tiene su uso, su finalidad, su aplicación, ¿sí? Lo cierto es que de lo que acabo de indicarles, lo que me está dando a mí, por ejemplo, el 7018 me dice que este 7018 tiene un SUT, de 70 KSI. Esos dos primeros números que me interesan. Y este tiene de 80. ¿Sí? Me da ya este valor. ¿Sí? Acá está el SI. Es este valor el que me da la codificación de estos electrodos. Bien. Entonces, el que necesito sacar es este, el SI al corte. Entonces, ¿cómo determino yo el esfuerzo de fluencia al corte de la soldadura? Eso ya sabemos, ya les he explicado un montón de veces en materiales de alta tenacidad, en materiales en aceros estructurales, y también tiene esa característica del electrodo, ¿sí? La relación de estos dos componentes, el SY, que esta es la atracción, ¿no? Es 0.75, más o menos, ¿no? El SUT, ¿sí?
Entonces, si hablamos de este 6011, me da un SYT de 45 KSI, 0.75 por 60. ¿Sí? Y el esfuerzo de fluencia al corte, decíamos, es un K por el esfuerzo de fluencia a la tensión. ¿Cuál es este K? El que me relaciona las propiedades del corte con las propiedades de la tracción. Y que es, obviamente es menor las propiedades del corte que las propiedades de la tracción. Entonces, para este tipo de materiales, este K exactamente es 0.57. Para objetos de diseño, el K es de 0.6, se le aproxima. ¿Sí? Se le toma de 0.6. Obviamente que esto se demuestra, se le hace el diseño, yo hago toda la demostración de por qué es de 0.57, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con esto, con 0.6. Y por lo tanto, para este electrodo que estamos viendo, esto sería así, sería el corte igual a 0.6 veces por 45. Y me da el esfuerzo de fluencia al corte que estoy buscando, este de acá. ¿Sí? 0.6 por 45, ¿cuánto me da eso? 27 KSI. ¿Sí? Y si quiero sacar el tau admisible, el tau admisible va a ser igual al esfuerzo de fluencia al corte sobre factores de unidad al corte, dijimos. ¿Sí? Al corte. Este factor de unidad al corte es de 2.2. ¿Cuál me establece, qué norma me establece eso? Me establece la AWS, ¿sí? La norma de soldadura. Entonces, esto me queda 27 para 2.2. Observo si sale, digamos. Doce veintisiete. Y eso va a ser para todos los electrodos 6018. El esfuerzo admisible va a ser siempre 12.27 KSI. Y así puedo hacer para el 7018, para el 8013 y ahí toda la gama de electrodos que se puedan presentar. A ver, saquen para el 8013. Este generalmente electrodo se utiliza cuando tengo que soldar aceros, por ejemplo, como el A588. Cuando el material base es un acero A588, se utiliza este tipo de electrodo. ¿Sí? Y ahí sale, por eso ahí se hace el WPS, ¿no? El procedimiento. Saquen el esfuerzo admisible para este electrodo 83. A ver, trabajen. Ya les dije que no voy a estar toda la clase ahí dándoles, tienen que ser interactivos.
¿Ya sacaron? ¿Cuánto me da? 16,36. Ya. Sacaron también para el 70-18. Sacamos para el 60-11. 12-27. Estos datos en una tabla ya lo expone, ya lo presenta tanto la ISC para objetos de diseño como también la AWS. Pero ustedes ya saben cómo salen estos valores, ¿sí? Los famosos esfuerzos permisibles al corte. Sí, la ISC, que tiene la nomenclatura especial, se presenta como el FB. ¿Sí? Esfuerzo admisible al corte. Bien. Puede ser que inclusive en una junta, voy a regresar porque esto no solo para juntas de filete, sino para todas, ¿no? Si puede ser que una junta a tope, por ejemplo, yo tenga esto, también aquí va esa curvatura hacia afuera, ¿no? Es esa sobre cantidad de material. Esta es la cara y esta es la raíz del cordón. ¿Sí? A veces cuando tenemos espesores muy altos, una pulgada, por ejemplo, con una pasada del cordón no se va a hacer posible. Entonces es necesario para hacer una pasada por aquí, así, por otra más, son 2 pasadas, después otra pasada, 3, 4, 5 pasadas, 6, y la última 7 pasadas. Ya sería un tremendo espesor de chapa, ¿no? Del oleoducto, de no sé qué sea. Entonces, muchas veces el WPS, esta receta que yo les decía, ¿sí? Establece que las soldaduras de raíz, que deben tener mucha profundidad, no deben ir hasta la base mismo, se inicie con una soldadura de raíz con 60 onzas. El 60 onzas es muy bueno para dar penetración al cordón, ¿sí? Y esto en unas 3 pasadas, y luego se termina con el 70-18, que tiene un excelente acabado. Tiene también una alta resistencia, ¿no? Pero no tiene profundidad, pero ya no necesito profundidad, ya estoy en la cara, ¿sí? Entonces, lo que se hace cuando si yo estoy construyendo un tanque de almacenamiento de combustible, construyendo un edificio con estructura de acero, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo he hecho infinidad, estoy haciendo un puente. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacíamos nosotros es el diseño de WPS, ¿sí? Para nuestras juntas. Y después los hacíamos nosotros los ensayos no destructivos, obviamente, para dar la garantía total. Entonces, esto es una introducción a la soldadura en base a nosotros lo que necesitamos para después hacer problemas de aplicación. ¿Sí? Pero el área de la tecnología de la soldadura es muy grande. Ustedes tienen, me parece que tienen una materia de soldadura posteriormente, sí, que da un exalumno mío, Romero Barragán, que fue alumno mío también. Entonces, es realmente muy linda esta área de soldadura, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces ahí vamos a quedar. Con ustedes nos vemos la próxima semana con la esperanza de que esto se resuelva, ¿no? Con la esperanza de que esto se arregle, pero ya de aquí ya hemos perdido mucho. Esto ya no nos recuperamos, esto va a generar unas consecuencias terribles.
Por ahí escuchaba a una señora, ¿no? Que ahora la juventud lo que va a tener es que emigrar si quiere realmente progresar, porque aquí lo que se tiene, lo que se avisora es triste, terrible, sí, y eso no puede darse. Pero esta es la realidad, esta es nuestra gente, así somos. Bueno, jóvenes, nos vemos. Sí, Profe, dije dime, una pregunta. a ver, dime. ¿El examen entonces quedaría con los temas anteriores o este tema también entraría en el examen? El examen entra hasta la clase anterior que veamos. Si el examen es de hoy en 8, vemos hasta lo que veamos, qué sé yo, el día lunes, no sé. Entonces, los exámenes tienen que hacer una reprogramación. Porque como ustedes habíamos hablado que ya en esta semana iban a dar examen. Pero ya ahorita, siempre y cuando no hubiéramos tenido clases la semana anterior. Tienen que reprogramar, esperemos cómo hacen esa reprogramación, hasta cuándo hay que pasar notas, etcétera, etcétera. Estén pendientes de esa noticia, ¿no? De esa información. Así que todavía no podemos hablar de examen porque tienen que generarse una reprogramación de todo. ¿Listo?